El gobierno de José Antonio Kast acaba de presentar una reforma constitucional para enfrentar al crimen organizado. Y algunas de las medidas que propone son bastante importantes de analizar. Un nuevo estado de excepción, participación de las Fuerzas Armadas, restricciones a determinados derechos, registros de organizaciones criminales y nuevas facultades para enfrentar el patrimonio asociado al crimen organizado. Y bueno, probablemente muchos de ustedes estarán pensando, si es para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ¿cuál es el problema? Y esa es precisamente la pregunta que quiero discutir. Porque cuando una democracia entrega nuevas facultades al Estado, no basta preguntarse ¿para qué las quiere este gobierno? También tenemos que preguntarnos ¿qué poderes estamos dejando instalado para los gobiernos que vendrán después? El proyecto busca modificar la Constitución para fortalecer el sistema de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, algo nuevo. Y quiero partir haciendo una distinción importante. No estamos hablando simplemente de una nueva ley contra la delincuencia. Estamos hablando de cambiar las reglas constitucionales bajo las cuales el Estado puede combatirla. De hecho, el propio proyecto explica que considera insuficiente el sistema actual porque el crimen organizado puede controlar territorios sin necesariamente intentar derrocar al Estado o producir una conmoción interior tradicional. Dicho de otra manera, una organización criminal puede controlar un territorio, extorsionar personas y desarrollar una economía ilícita, mientras las instituciones del Estado siguen funcionando aparentemente con normalidad. Por eso propone crear una herramienta constitucional distinta y ahí comienza lo interesante. Y quiero ser justa con el proyecto porque su argumento es bastante más sofisticado que simplemente decir necesitamos mano dura. El mensaje introduce una idea jurídica muy interesante. Quiero que la escuchen. Tradicionalmente pensamos los derechos fundamentales como una protección frente al Estado, ¿no? En otras palabras, el Estado no puede detenerme arbitrariamente, quitarme mis bienes o interferir injustificadamente en mi libertad. Pero el gobierno plantea una segunda dimensión. El Estado también tiene la obligación de proteger mis derechos cuando quien lo amenaza es otro particular. Por ejemplo, una organización criminal. El proyecto lo llama Schutzpflicht, o es decir, deber estatal de protección. Y contiene una frase que resume perfectamente el argumento. Escuchen. Una protección insuficiente es tan inconstitucional como una restricción excesiva. Y ese es el corazón filosófico de esta reforma. Al principio, hasta ahí suena bien, ¿no? Y también es exactamente donde aparece el dilema. Entonces, ¿qué cambia concretamente? Primero, la seguridad pública pasaría a incorporarse expresamente entre los deberes constitucionales del Estado. De hecho, eso me hace pensar por qué se creó el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Pero después vienen cambios bastante más profundos que eso. Se crea un nuevo artículo 9 bis que permite establecer regímenes penitenciarios especiales para condenados por crimen organizado y terrorismo y narcotráfico. Estos regímenes podrían restringir comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios, especialmente cuando sea necesario impedir que un condenado continúe dirigiendo actividades criminales desde la cárcel, que es lo que ocurre usualmente, ¿no? De hecho, hasta aquí tú estás pensando, esto me parece bien, ¿no? Es como sensato. Pero sigamos. La reforma también permitiría crear registros de organizaciones criminales. Y estar incluido en una organización registrada podría producir efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes. Ahora, atención, ojo con esto. El proyecto no elimina la responsabilidad individual, lo cual está bien. De hecho, el Ministerio Público igualmente tendría que demostrar que esa persona participó individualmente en la organización. Por lo tanto, no sería correcto decir que alguien sería automáticamente culpable simplemente porque una organización aparezca en un registro. Pero constitucionalizar esta herramienta sí abre una pregunta que quiero que pongan mucho ojo. ¿Quién determina qué organización entra en esa categoría? Porque ahí aparece otra facultad nueva, que no estaba antes. De hecho, yo me pregunto, ¿qué se entiende por una organización criminal? Dependiendo bajo qué gobierno. El proyecto incorpora entre las atribuciones presidenciales la posibilidad de declarar que una asociación delictiva posee la calidad de organización criminal transnacional, como el Tren de Aragua, digamos. Pero ojo que tampoco sería una facultad completamente unilateral, porque la declaración tendría que pasar posteriormente por el Senado. Y el Senado tendría 5 días para pronunciarse y podría rechazarla totalmente o parcialmente. Si el Senado no se pronuncia dentro de esos 5 días,
El proyecto establece que la declaración presidencial se entiende por aprobada. Y esto es lo importante aquí, porque aquí ya no estamos discutiendo solamente cómo encarcelamos a un narcotraficante. Estamos diseñando cómo el Estado clasifica jurídicamente organizaciones criminales. Y aquí viene algo interesante, que es el nuevo estado de excepción. De hecho, la reforma crea explícitamente lo que se llama el estado de excepción constitucional de seguridad pública, el cual podría ser declarado por el presidente cuando existe una grave alteración de la seguridad pública originada por organizaciones criminales. Inicialmente tendría una duración máxima de 30 días, pero el presidente podría prorrogarlo por otros 30. Y para sucesivas prórrogas necesitaría del acuerdo con el Congreso. Esto es importante porque significa que no estamos hablando de una facultad presidencial ilimitada, hay controles, pero también aparecen poderes extraordinarios. Además, las Fuerzas Armadas podrían colaborar con las fuerzas de orden y seguridad durante su vigencia. Y aquí me quiero detener un poquito, porque el problema no es simplemente decir militares sí, militares no, ¿cierto? La pregunta relevante es ¿bajo qué condiciones, con qué límites y con qué controles? Porque estamos hablando de herramientas excepcionales del Estado, que obviamente hay que dejarlas bien claritas en sus límites. ¿Qué derechos podrían restringirse? Esto yo creo que es algo que les va a interesar. Durante este nuevo estado de excepción, el presidente podría restringir la libertad de locomoción, la libertad de reunión, disponer requisiciones de bienes, ojo con eso, requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y atención con esta frase, adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento del orden y la seguridad pública. Y aquí aparece mi primera pregunta. ¿Qué significa exactamente todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias? ¿Se están haciendo la misma pregunta? Porque una constitución no solamente tiene que entregar facultades, también tiene que delimitar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Y mientras más abierta sea una cláusula, más importante resulta saber quién controla su interpretación y su aplicación. Ahora, ojo, tampoco quiero presentar esto como que el presidente pueda hacer cualquier cosa sin control, porque el proyecto contempla intervenciones judiciales en determinadas medidas. De hecho, algunas medidas cautelares contempladas contra personas sospechosas de integrar organizaciones criminales requieren que el Ministerio Público las solicite a un juez de garantía. Entonces eso es bueno porque existe un contrapeso judicial en caso de cometerse un error. Y eso no es todo. Existe un detallito que aún no hemos revisado. Aquí hay una diferencia fundamental. Algunas de estas herramientas no operan solamente después de una condena. Estamos entrando en el territorio preventivo y cuando el Estado actúa preventivamente, la pregunta decisiva pasa a ser otra. ¿Qué estándares deben cumplirse para restringir derechos de una persona antes de que haya sido declarada culpable? Hoy pensamos en tren de Aragua o narcotráfico, pero una constitución está hecha para durar. ¿Qué categorías podría incorporar mañana el legislador y qué garantías impedirían que una herramienta preventiva termine aplicándose más allá de aquello para lo que originalmente fue creado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y este es el punto que más me llamó la atención y creo que de hecho merece que lo discutamos. La reforma establece que determinadas restricciones creadas conforme al nuevo artículo 9 bis no afectan los derechos en su esencia. Y ustedes se estarán preguntando por qué esto es importante, ¿no? Porque lo que uno debería preguntarse es si esta medida vulnera el contenido esencial de un derecho constitucional. Aquí la propia Constitución pasaría a establecer anticipadamente que determinadas medidas adoptadas conforme a esas normas no lo afectan. Eso no significa automáticamente que cualquier aplicación futura sea constitucional, pero sí modifica el parámetro con el cual esas restricciones podrían posteriormente ser discutidas. Ojo. De hecho, el mensaje de gobierno es extraordinariamente explícito sobre lo que busca conseguir. Dice que estas cláusulas desactivan los reproches de afectación del contenido esencial de los derechos e invierten la carga argumentativa ante el Tribunal Constitucional, de modo que quien impugne deberá acreditar una infracción manifiesta de los requisitos constitucionales. Y esto merece una conversación mucho más profunda simplemente de estar a favor o en contra de un presidente, como Kast. ¿Y cuál es el verdadero debate entonces? Porque aquí tenemos dos principios legítimos enfrentándose. Por un lado, un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos tampoco garantiza realmente su libertad.
Porque si lo piensan, una persona que vive bajo extorsión de narcotráfico o control territorial de una banda no es verdaderamente libre, vive encarcelado en su casa. Pero existe también el principio contrario. El poder extraordinario entregado al Estado debe tener límites extraordinariamente claros. Ahora pongámonos el siguiente supuesto. Asumamos que ustedes votaron, tú votaste por Kast, pensando que era lo mejor para Chile. Y confías que esta medida la ha propuesto de buena fe. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana asumiera la presidencia otra persona? O sea, ¿estarías igualmente tranquilo si exactamente estas mismas facultades constitucionales estuvieran en manos de una persona con tendencias autoritarias? Como por ejemplo, lo que era Janet Jara, por ejemplo. Bueno, si tu respuesta cambia entonces con ese escenario, entonces probablemente tenemos que discutirlo, ¿no? Porque este debate no debería reducirse a izquierda contra derecha, ni seguridad contra delincuentes. La pregunta es anterior a eso. ¿Cómo construimos un Estado suficientemente fuerte para enfrentar al crimen organizado, pero suficientemente limitado para que ese poder nunca termine volviéndose contra los ciudadanos que debía proteger? Porque estamos claros que la seguridad es necesaria para ejercer la libertad. De nada sacamos siendo libres si estamos amenazados de salir de nuestra casa o caminar en la noche. Pero también es cierto que históricamente muchas aplicaciones del poder estatal comenzaron justificándose precisamente por una emergencia. Por eso, una democracia no solamente debe preguntarse ¿qué puede hacer el Estado para protegernos? También debe preguntarse ¿quién vigila al Estado mientras lo hace? Compatriotas. Soy Soledad Calvo y esto fue Lo Dije y Qué. Hasta la próxima.